Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar el resumen del libro, el cual es siguiente, por favor. Derechos de la naturaleza, fundamentos y protección para el Estado ecológico de derecho en América Latina. Siguiente, por favor. Empezamos con el prólogo. Siguiente. Esta obra va a reunir el pensamiento de 12 juristas latinoamericanos sobre el derecho ambiental del siglo XX para presentarse ante nosotros con una visión y misión renovada en este siglo XXI. Cada artículo de este libro es una propuesta y una señal para diversas mentes. Otra ventaja de este libro es que también vamos a encontrar mujeres académicas magistrales. Y en este libro se puede leer desde cualquier artículo de interés nuestro, ya que no va a llevar una relación de continuidad. Así que vamos a entenderlo mejor. Siguiente, por favor. Presentación. Siguiente. Ok. Esta obra va a provocar un cambio de paradigma favorable en la ecologización del derecho en las siguientes dimensiones. La primera, como el reconocimiento constitucional del derecho ambiental en América Latina, va al reconocimiento de los derechos de la naturaleza bajo una concepción biocéntrica o ecocéntrica. Como lo siguiente, se van a presentar dos alternativas: apostar por una justicia ambiental ecológica o impulsar mecanismos de verificación de la efectividad y eficacia de la normativa ambiental. El tercer punto va a ser determinar si la institucionalidad del Estado para el abordaje de los problemas ambientales es suficiente y efectiva. El cuarto es sobre los avances relacionados con el desarrollo y aplicación de principios ambientales, y la última va a ser sobre el abordaje que se hace en relación a las fuentes del derecho ambiental y los derechos de la naturaleza y su aplicación integral. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañero para que avance el punto 3. Gracias. Respecto al punto 3, el derecho ambiental del siglo XXI y las reflexiones para reformas necesarias. Bueno, entendemos que desde su aparición, el derecho ambiental arrastra un problema. Este problema radica en que es una rama del derecho que nace en el seno de la sociedad capitalista neoliberal y como un posible paliativo a los abusos en utilización de estos recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, existe la contaminación ambiental y su misión la tienen que cumplir conforme a las necesidades del mercado. Para esto se establecen criterios y estos criterios identificables son el existencial, institucional, sustancial, procedimental y de control. Por existencial tenemos que deficiencias de la ley. Esto quiere decir de que hay una ausencia o lagunas en los textos que luego valoramos en su nivel de importancia. Respecto al institucional, tenemos que es la administración del medio ambiente. Con esto nos referimos a que una organización administrativa es insuficiente o sin competencias claras, esto para aplicar las diversas regulaciones. En sustancial tenemos lo que es propio del contenido del derecho. Con esto quiero decir de que el contenido esencial del texto, que se valora según el mismo se señala con claridad cómo se cumplen los objetivos señalados. Tenemos ahora el criterio procedimental, que es el ejercicio del derecho. Con esto se permite con mediana facilidad el ejercicio de los derechos consagrados, en este caso por medio de los instrumentos legales más accesibles. Y por último tenemos el criterio de control, un control del ciudadano y jurisdiccional. Se plantean formas de control administrativo como parte de una necesidad propia para lograr la eficacia. Siguiente, por favor. Ahora, este derecho ambiental pretende que concilie con aspectos tanto sociales, culturales y algo muy importante es el aspecto económico. Para ello se plantean esquemas económicos. Tenemos la economía circular. La economía circular es una alternativa como modelo de ajuste de recursos y necesidades. Este pretende cambiar el paradigma de extraer para producir luego, consumir y terminar descartando. Lo esencial está en la reducción, la reutilización y el reciclaje. Ahora, tenemos luego la economía colaborativa.
Esta comparte características con la circular, propone el intercambio entre personas de bienes y servicios. La mayoría de las veces se capta un exceso de demanda o necesidades nuevas que no son atendidas en el mercado por medio de las plataformas virtuales o en la creación de nuevos mercados. En el caso del ambiental, los mercados verdes. Tenemos la economía de funcionalidad. Bueno, lo que pretende este esquema económico es una compañía que produce y seguirá siendo el propietario del bien, lo cual hace responsable a lo largo la existencia del mismo, como vemos muchas veces en las empresas que explotan los recursos naturales. Ahora, un punto muy importante también es la economía social y solidaria. Sobre este esquema es que reúne un conjunto de estructuras que buscan conciliar la utilidad social, el desempeño económico y la gobernabilidad democrática, con el objetivo de que de crear empleos y desarrollar una mayor cohesión. Lo importante es que navegando en las aguas del mercado, se podría decir que esta coloca a las personas en el centro de modelos organizativos. Es el resultado de una larga tradición militante, en este caso del emprendimiento humanista e innovador. Ahí tenemos que en la evolución hacia un estado ecológico de derecho. Siguiente, por favor. A ver, respecto a la justicia ecológica, tenemos que el aumento de jurisprudencia por diversos tribunales resolviendo conflictos ambientales con ideas progresistas y la adopción de propuestas en cuanto a consolidar nuevos procedimientos. Han surgido diversas propuestas. La innovadora y la que considera el autor en esta lectura es la propuesta de un proceso que desarrollen dos audiencias. En esta tenemos una preliminar y otra complementaria. La audiencia complementaria es la que debería ser oral y pública y en la medida de lo posible colocarse en el sitio de afectación o donde acontecieron los hechos objeto de la controversia ambiental. Ahora, los procesos ambientales, como se tiene, deben ser, deben ser mucho más agilizados y tienen que tener una tramitación preferente y siguiendo el debido proceso, conforme a los principios legales. Siguiente. Bueno, la crítica. Entonces tenemos que, como crítica, el derecho ambiental enfrenta diversas adversidades. Si es que la normativa no lo considera prioridad en sus políticas públicas, para ello es necesario fortalecer mecanismos más preventivos y regulaciones que limiten la actividad diaria del hombre en el ambiente. Esto sin transgredir los derechos de los demás seres vivos. Entre estos tenemos al medio ambiente. Entonces, para ello es necesario el uso de indicadores que, bueno, reconozcan las fallas en las medidas ejecutadas para el desarrollo de un estado ecológico de derecho, tanto así para que se adapte a ámbitos sociales, económicos y culturales. Siguiente. Bueno, le doy pase a mi compañera. Muchas gracias. El siguiente punto es sobre la justicia ecológica del siglo XXI. Siguiente, por favor. Ok. La justicia ecológica del siglo XXI debe ser local, regional, nacional, transfronteriza y planetaria. Y tiene que tener un fin. El fin debe ser asegurar un espacio operacional seguro para toda la humanidad y las demás formas de vida. Esto sin violentar la sostenibilidad de los ecosistemas. Y a la vez va a requerir de jurisdicciones especializadas que tomen en cuenta las condiciones especiales y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Como último punto, el Estado ecológico de derecho se va a constituir en el medio idóneo para alcanzar una justicia ecológica efectiva. La justicia ecológica en el siglo XXI va a ser sinónimo de la justicia para el planeta. Siguiente, por favor. Dentro de la crítica, tengo en cuenta que una justicia ecológica sin jerarquía puede ser un poco difícil de aplicar y por eso la solución es que va a ser necesario considerar diferentes mecanismos de tutela o protección
La justicia ecológica debe ser justa y equitativa, pero a la vez tiene que centrarse en la protección de los derechos de la naturaleza y de los seres no humanos. Le doy el paso a mi compañero. Gracias. Ahora abordaremos la lectura de Derechos de la Madre Naturaleza, Fundamentos y Protección por el Estado Ecológico de Derecho en América Latina. Siguiente, por favor. Ahora bien, la lectura abarca acerca de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Esto marca una pauta en la visión antropocéntrica que se ha llevado a la explotación y a la degradación de los componentes ecológicos, causando una verdadera crisis ambiental que no ha sido debidamente enfrentada por el Estado de Derecho. Como objetivo, se busca que la configuración del Estado ecológico de derecho proteja la naturaleza de forma efectiva por sus valores intrínsecos, además de analizar los fundamentos de los derechos de la naturaleza y sus previsiones en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ahora, ya no se plantea la naturaleza para el provecho humano, sino la naturaleza como un fin en sí mismo. Esta percepción la tenemos desde la conquista, donde se busca una naturaleza extractivista. Ahora, la crisis implica la degradación de la calidad ambiental y la calidad de vida para diversas especies, extinción masiva de flora y fauna, ocurrencia de cambios climáticos con consecuencias catastróficas. La problemática ambiental en América Latina proviene del colonialismo y el desarrollo extractivista. La inefectividad de la protección de la naturaleza es el mayor problema que existe en el Estado de Derecho. La lógica de beneficio de la naturaleza para los seres humanos y no la protección de la naturaleza por su propio valor. Siguiente, por favor. Como crítica, tenemos que el derecho ambiental no solo es ciego a la interdependencia ecológica, sino también políticamente débil, ya que compite con otras áreas más poderosas de la ley, tales como la propiedad individualizada y derechos corporativos. El autor se pregunta, si las máquinas, si las embarcaciones tienen derechos, ¿por qué no la naturaleza? Como consecuencia de este sistema legal, esto se refleja en la incapacidad de asegurar las condiciones físicas y biológicas de la vida humana y de las otras formas de vida y la del planeta. Estamos de acuerdo que el fortalecimiento del Estado de Derecho ambiental es esencial para alcanzar un mayor nivel de conservación y protección ambiental posible, así como la creación de instituciones apropiadas, el desarrollo e implementación de leyes efectivas y políticas para liderar las presiones ambientales que afectan al planeta. Siguiente, por favor. Le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Leonard. En esta parte es pertinente el dilema jurídico respecto a los derechos de la naturaleza. Siguiente, por favor. Ok, esta parte nos va a dar a entender que el antropocentrismo del derecho ambiental va a ir perdiendo terreno frente a la ecologización. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho ambiental ha dejado su orientación antropocéntrica porque esta va a incluir dentro de su función sensitiva y protectora a los demás seres vivos que van a compartir el planeta con los seres humanos. Esto no va a estar centrado en resolver a favor o en contra de los derechos de la naturaleza o el derecho ambiental, porque estos dos pueden convivir. El problema de fondo va a versar en cómo superar las causas que impiden la efectividad del derecho ambiental y de los derechos de la naturaleza. Siguiente, por favor. Okay. Como crítica, creo que darle personalidad jurídica a la naturaleza no es una solución completa. El hombre, de alguna u otra manera, siempre va a intervenir y creo que es necesario para la aplicación de sus derechos. El hombre, para la aplicación de estos derechos, va a tener que intervenir de cierta manera, aunque a veces no quisiéramos nosotros, aunque a veces pensáramos que el hombre ya hizo suficiente. Creo que estos aportes quedarían mejor en el pasado y creo que esto quedaría mejor dentro del derecho ambiental clásico. Siguiente, por favor. Aquí les da el paso a mi compañero. Gracias. Yo siento parte, lo siento. Ok, el punto número 7. Los derechos de los ecosistemas. Siguiente, por favor. Ok. El derecho ambiental que hemos conocido hasta ahora no tiene la efectividad que nosotros quisiéramos.
a pesar de haber llegado a un punto donde la normativa generada se supone que abarca en todo lo que necesitamos, la ruta correcta del derecho ambiental va a tener que ser aceptar de nuestra parte que debemos enfrentar cambios paradigmáticos y que esto va a llevar un largo proceso, quiere decir muchos años. Los derechos de los ecosistemas en el mundo jurídico son una vía de ecologizar y profundizar las medidas legales y se considera que con la implementación del reconocimiento de los derechos de los ecosistemas podríamos estar ante la ecologización del derecho que permite enfrentar los retos ambientales del siglo. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a la crítica, se supone que la finalidad de esto va a ser acelerar estos procesos que vengan del tema de la protección y preservación del medio ambiente. Pero vamos a considerar que no solo se va a tratar de generar cada vez más leyes que a veces pueden ser vacías y no pueden llegar a cumplirse. Se va a tratar sino de reforzar estas mismas y verificar, hacer un respectivo seguimiento ante el eficaz cumplimiento de estos que ya existen. Siguiente, por favor. Ok, le voy a pasar a mi compañero. Gracias. A ver, respecto al punto 8 tenemos avances del derecho constitucional ambiental colombiano, una mirada desde la interpretación jurisprudencial. Siguiente. Tenemos que respecto a la constitucionalización del derecho ambiental, tres puntos importantes. Tenemos el contenido material que hace alusión a los principios y reglas. Entonces, esta constitucionalización exige de un contenido material indeterminado, de una fuerza vinculante, de una de máxima jerarquía y garantía de la Constitución, entendiendo el contenido material como los principios y reglas jurídicas de la Carta. En este caso, que determinen conductas como prohibidas o permitidas y al contenido indeterminado como una situación que puede ser valorada positivamente y esto se puede decir desde un contenido abstracto. Y bueno, respecto a la fuerza vinculante, que son los mandatos contenidos, en la Constitución deben ser cumplidos dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, lo que implica que los principios pueden ser aplicados en distintos grados. Esto, siguiendo la línea, se tiene que la máxima validez jerárquica se refiere a la inexistencia de una forma jurídica. Esto, superior a la carta política, de la cual deviene una subordinación de las demás normas y de los actos de los ciudadanos. Ahora, tenemos también el dinamismo, que es una trascendencia de la visión formalista. Bueno, se entiende de que este proceso de la constitucionalización es un proceso que se muestra como una entidad dinámica, que para el derecho privado tiene como punto de partida en el ordenamiento jurídico, en este caso el que tratamos el colombiano. Tenemos que este trasciende de una visión formalista de la Constitución de 1886, donde las condiciones y reglas ya se encontraban reguladas por ley o surgían de la discrecionalidad de los privados. Siguiente, por favor. Ahora, otro punto de partida sobre este proceso de constitucionalización y cómo ha permeado en el derecho ambiental, tenemos a la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. A ver, tenemos que este constitucionalismo que ha permeado en el derecho ambiental, como se ha dicho, ha adentrado en Latinoamérica, donde tenemos que en Ecuador en el año 2008 y posteriormente Bolivia en el 2009, como un intento de crear una perspectiva holística entre el medio ambiente y los seres humanos, tomaron como base la filosofía del buen vivir, o summa causae en Ecuador y summa camaña en Bolivia. Incluyeron en cada constitución la importancia de la naturaleza. Así tenemos que en la constitución de Ecuador el hombre hace parte de la Pachamama. Tenemos que la naturaleza ya es titular de derechos. Tenemos que en su artículo 71 tiene derecho a reproducirse, realizar vida y regenerar sus ciclos vitales. En su artículo 72 tenemos el derecho a la restauración.
y en el artículo 73 que se adoptan medidas de precaución y restricción. Ahora, en la Constitución de Bolivia tenemos que se considera como un pueblo de composición plural. Esto es debido al proceso histórico que ha atravesado Bolivia desde el contexto propiamente indígena. Tenemos que los recursos naturales de carácter estratégico y de interés público, tenemos que en su artículo 33 y 34, derecho de todas las personas, y del artículo 342 al 347, las funciones del Estado conforme al medio ambiente, y el artículo 348 al 358 sobre la titularidad que posee la naturaleza. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que en Colombia, la Constitución Política de Colombia de 1991, por primera vez consagra el ambiente como un derecho de carácter colectivo. En este caso, que debe ser protegido tanto por el Estado como por los particulares, y del que recae el interés general. Ahí como tenemos el ambiente como derecho de carácter colectivo. Ahora, este también tiene que adoptar mecanismos de protección. El ordenamiento jurídico, en este caso la normatividad, debe establecer disposiciones de conservación y disfrute. Ahora tenemos que, en su enfoque jurídico, tenemos que el Tribunal Constitucional ahí, máximo intérprete de su constitución, ya deja de lado el enfoque antropocentrista y adquiere el enfoque biocéntrico, en donde la naturaleza es poseedor de derechos. Ahí tenemos también la dimensión ambiental de la Constitución. Tenemos de que esta Constitución Política de Colombia en 1991 ya se alusiona a una constitución propiamente ecológica. ¿Y cómo se ve el caso? Cuando tenemos en el otro punto el alcance del derecho a la propiedad. Ahora, no solo eres titular y posees el derecho a tu propiedad, sino que también surgen una serie de limitaciones y por lo tanto tienes obligaciones que cumplir conforme a no transgredir en tus derechos como el uso y disfrute, no transgredir los derechos que también posee la naturaleza. Hay una función ecológica de la propiedad. Y bueno, tenemos los derechos bioculturales. Esto es referido a los derechos que poseen las comunidades étnicas. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la crítica, tenemos que la constitucionalización en sus distintas áreas es un proceso imprescindible, no solo para determinar estructura y organización de un Estado, sino tenemos que también sirve para priorizar disposiciones jerárquicamente, entre ellas las del derecho ambiental. Ahora, tenemos que estas se deben aplicar eficientemente con los instrumentos jurídicos. ¿Para qué? Para su protección. Y que esto es una propuesta acertada para la Constitución de Colombia. Ya tenemos que los derechos que posee el medio ambiente tienen que ir relacionados directamente con los demás derechos fundamentales. Así tenemos la denominada función ecológica. Siguiente. Le doy pase a mi compañera. Bien, en el punto del principio de sostenibilidad, el Estado ambiental de derecho y sus expresiones internas más trascendentes, los que son la integración y la supletoriedad. Siguiente, por favor. Tenemos como antecedentes que en 1972 se da la Declaración de Estocolmo, que es el acta mediante el cual se da el nacimiento del derecho ambiental. En los años 80 se consolida el modelo de desarrollo sostenible. Es en el año 1987 donde se va a presentar un informe que va a llevar de nombre Nuestro Futuro Común, el cual va a quedar a disposición de las Naciones Unidas. Según este informe, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface tanto las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Posteriormente, en la Conferencia de Río de Janeiro realizada en 1992, nace el concepto del modelo de desarrollo sostenible. La Agenda del 2030 de las Naciones Unidas establece 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas asociadas. Entre estos objetivos se vinculan al agua limpia y saneamiento,
energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, y entre otros objetivos. Siguiente, por favor. El derecho al ambiente va a tener dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. En la objetiva tenemos que se da una protección refleja o indirecta, que es básicamente una obligación del Estado a llevarlas a cabo dentro de sus políticas internas. Y en la subjetiva va a haber una protección directa. En el principio de sostenibilidad en el desarrollo obliga una reconsideración de varios aspectos internos de la Constitución Federal. Y bajo esa misma línea, el concepto de Estado ambiental de derecho torna verdes muchos contenidos de la Carta Magna, que lo que básicamente hace es cambiar el enfoque hacia el modelo de sustentabilidad, que va a devenir en el ascenso de un nuevo derecho dentro del marco del desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos la opinión consultiva del 23 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Ambiental de Derecho. Mediante esta opinión consultiva realizada a solicitud de la República de Colombia del 15 de noviembre del 2017, se reconoce por primera vez como integrante del sistema de derechos humanos el derecho al ambiente. Asimismo, esta sentencia va a abonar al proceso de ecologización dentro del derecho internacional de los derechos humanos, el cual es un proceso que implica incorporación de temáticas ambientales dentro de las temáticas de protección de derechos humanos. Bajo esta línea, se comprende entonces que básicamente se va a crear una nueva relación prestacional que obliga a las autoridades a realizar o desarrollar políticas de protección ambiental, lo cual va a estar vinculado internamente con el rol de los poderes del Estado. Esto va a generar una nueva forma de actuación del poder estatal, lo que muta las estructuras de toma de decisiones para que se encuentren dentro de lo que vendría a ser llamado como federalismo ambiental. En los principios de integración y la regla de supletoriedad, tenemos que el principio de integración busca que los distintos niveles de gobierno integren en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental. En política ambiental implica reconocer que muchas de las demás políticas sectoriales también tienen repercusiones ambientales. Que básicamente se busca con este principio es integrar la variable ambiental en todas las políticas de gobierno. Con la regla de supletoriedad se justifica en la forma radial que pretende adoptar la estructura legislativa en materia ambiental. Con estos dos principios se busca ordenar las fuentes, pero además también se va a ver una necesidad de extender los institutos de derecho ambiental para los diferentes espacios, lo que básicamente define una vocación integradora y sistematizante que se posee en ese sector del derecho. Estos principios influyen en la tarea de diversos operadores del sistema, tanto en el ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. En el ejecutivo se va a ver una necesidad de disponer políticas de coordinación legislativa, con diversos grados de intensidad en la intervención del Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sustentable. En el judicial va a implicar la necesidad de interpretar dentro de su ámbito específico las causas judiciales sobre temas de derecho ambiental, incluyendo la variable ambiental en las diversas decisiones que se puedan emitir. En el legislativo, los contenidos de integración y supletoriedad van a obligar a disponer de reformas de las leyes ambientales específicas o sectoriales. Siguiente, por favor. Como crítica se tiene que, si bien los puntos tratados en este apartado son bastante nuevos, importantes y trascendentes, se tiene que tomar en cuenta que estos cambios no van a ser rápidos, que se necesita tiempo para que esos cambios puedan acoplarse al sistema, y más que al sistema, a la realidad, porque lo que se plantea, si bien es algo muy idealista, estos cambios se esperan que sean cumplidos tanto en todos los niveles del Estado como en todos los poderes del Estado. Asimismo, tampoco se garantiza qué sanciones se puedan prever en un caso hipotético de que lo que se ha planteado no se pueda cumplir. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañera. Muchas gracias.
El siguiente punto es acerca de la participación ciudadana ambiental en Latinoamérica, una estructura en construcción. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a conocer la participación ciudadana como es que actúa en la toma de decisiones dentro de distintos ámbitos e instituciones. El reconocimiento que va a tener la participación ciudadana parece haber sido insuficiente en la actualidad como para moldear un escenario en que los personajes partícipes se vean compelidos a considerar de quiénes participan o no en estos procesos. En este artículo entendemos que van a buscar conceptualizar la manera en que se opera la participación ciudadana en materia ambiental en América Latina y a la vez también van a buscar definir la función de la participación ciudadana en esta área del derecho. Siguiente, por favor. Como crítica, voy a considerar un poco ilógica la aplicación de los estándares de participación en la gestión pública en materia ambiental en la actualidad, ya que nosotros y nuestra sociedad está bastante lejos de llegar a ese objetivo, ya que esta van a necesitar bastantes arreglos debido a que no están específicamente moldeados o pensados para esta materia, ya que los temas son bastante diversos. Siguiente, por favor. Ok, le doy el pase a mi compañero. Gracias, Alexandra. Y para terminar las lecturas, pasamos a los apuntes sobre el régimen legal de acceso a la información pública, ambiental y el cambio climático. Siguiente, por favor. Es así que la lectura se trata de un contexto de Costa Rica, del contexto de Costa Rica, y el autor lo divide en tres partes. Tenemos el instrumentos internacionales, constitucionales y legales. En los instrumentos generales y de derechos humanos, por ejemplo, encontramos la OEA, cuando remitió varias resoluciones sobre derechos de información pública, y menciona el autor la resolución 2288. Asimismo, la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual dispone el compromiso en el artículo 4 de las obligaciones, formular, aplicar, actualizar programas nacionales, promover y apoyar su cooperación en la investigación científica, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al cambio del sistema climático. En el nivel constitucional, la administración pública, en un sentido amplio, está sometida a un procedimiento de evaluación y resultados y rendición de cuentas. Y también habla del derecho a la libre petición. Luego está la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Y sus límites se encuentran en situaciones en las que se puede causar serios perjuicios o trastornos a intereses generales o particulares de la sociedad, así como también vulnerar el derecho a la intimidad de los demás administrados. En el nivel legal, la legislación ambiental, políticas públicas están presentes y también tenemos el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático. Siguiente, por favor. En la crítica, desde el punto de vista constitucional, convencional y legal, existe, según señala el autor, en Costa Rica, un sólido marco jurídico. Sin embargo, si nos pasamos al contexto peruano, podemos ver que las políticas públicas sobre cambio climático son débiles y son de poco alcance porque no tienen un impacto significativo en la educación estatal. No tienen la publicidad que llegue a todos los peruanos y peruanas. Ahora que nos quedan 3 minutos para decir las conclusiones, pasamos a las conclusiones. ¿Podrías pasar siguiente, por favor? Siguiente. Siguiente. Conclusiones. Ahora mi compañera dará la conclusión de la tercera lectura. Bueno, tenemos que en el Perú se deben adoptar nuevos mecanismos y en este caso reforzar los establecidos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a prevención, regulación de la actividad que se viene realizando en nuestro medio ambiente. Tal es el caso de las empresas que explotan los recursos naturales. En este caso, como se ven en las empresas mineras, y estas transgreden tanto a las comunidades aledañas o como a la flora y fauna del lugar. Entonces, la evolución a un estado ecológico de derecho debe presentar su ordenamiento jurídico
disposiciones que prioricen a la naturaleza, como los demás derechos fundamentales, y ésta se encamina hacia una justicia ecológica que presente un eficiente esquema económico que contribuya en la sociedad. Ok, como una conclusión del punto 4, la propuesta de la economía circular, la cual mencionó mi compañera con anterioridad, es aplicable al Estado peruano, especialmente en las correspondientes a la implementación de bonos verdes y leyes de contratación pública que ya conocemos con empresas ecoamigables. La aplicación de los derechos de la madre naturaleza en el Perú está tomando importancia, ya que se han presentado dos proyectos de reforma legislativa en el Congreso. Sin embargo, lo que se necesita es una reforma constitucional que permita cambiar la concepción antropocéntrica a la ecocéntrica. Como señalan los autores, se viene siguiendo la corriente del constitucionalismo andino, el cual busca la pluralidad de percepciones. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al punto 6, generalmente son las grandes empresas de nuestro país las que incumplen las leyes ambientales y ocasionan a veces daños irreversibles en la Amazonía o en la sierra, donde por años sufren las consecuencias de una mala gerencia y teniendo pérdidas que pueden ocasionar falta de trabajo o incluso son pérdidas humanas. Lo que se busca acá en el Perú sería generar un diálogo que sí llegue a cumplirse o una ley que no discrimine y trate a todas las empresas por igual, aunque viendo eso está muy lejos de nuestra realidad. En el punto 7, la conclusión sería en que en nuestro país ciertamente hace falta mayor regulación, pero podremos adaptar leyes de otros ordenamientos al nuestro, porque van a provenir de países que son similares, ya que compartimos ecosistemas. Bueno, la constitucionalización, este proceso y el enfoque ambiental que ha sido adquirido en diversos estados, tenemos de que ha sido una propuesta favorable que se debe adoptar en el Perú, en donde no prime la visión antropocentrista, sino como se ha dado en la Constitución de Colombia, prime una visión biocéntrica, en la que el medio ambiente sea poseedor, titular de derechos y guarde relación con los demás derechos fundamentales de los sujetos de derecho. Siguiente. Y como conclusión, hay dos puntos trascendentes a tomar en cuenta, que son tanto el principio de integración como la regla de supletoriedad. Adoptar ambos principios a nuestro sistema sería una forma de poder resolver las coyunturas actuales que se vienen dando sobre conflictos medioambientales, puesto que esta incorporación implicaría cambios fundamentales dentro de nuestro sistema, tanto en los tres poderes del Estado como en los tres niveles de gobierno. Entre esos cambios cabe destacar que se incorporaría la variable ambiental en todas las decisiones del gobierno. Esto implica en los tres poderes del Estado, lo que va a generar una mayor protección del medio ambiente. En el punto 10, podríamos aplicar el derecho ambiental peruano los conocimientos que ya tenemos sobre los estándares de la participación ciudadana, ya que estos son un elemento bastante importante y central dentro del conocimiento del derecho y que son aplicables a la participación en materia ambiental con un mínimo. Esta participación debe ser sin discriminación, equitativa, significativa y transparente. Siguiente, por favor. Ahora, en el Perú, la normativa sobre el cambio climático que podemos señalar es el marco sobre el cambio climático. En este marco se señala el principio de transparencia. Asimismo, en las políticas públicas tenemos la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático del 2015. Ok, creo que esa sería toda la exposición hasta ahora. Muchas gracias compañeros y muchas gracias por